Osvaldo Comenta es presentado por Imeca, Lumber and Hardware, Don Pan, Bakery, Deli and Coffee, Fresh, una explosión de sabor, Interbrokers Group, Margarita, Fresh Blue Crab Meat, SVG Institute, el conocimiento te empodera. Bueno, ¿qué tal amigos? De nuevo, una versión más de Osvaldo Comenta, hoy con un invitado muy especial, el periodista y analista político Vladimir Villegas, para tocar lo que está en la pomada periodística actualmente, que son las elecciones en Venezuela. Vladimir, muchas gracias por aceptar nuestra invitación para estar en Osvaldo Comenta. Gracias, querido Osvaldo. Un placer conversar contigo. Saludos a toda tu audiencia. Un abrazo. Gracias. Vladimir, tú que estás como quien dice en el centro del huracán, porque es en Caracas donde se bate el cobre de todo, ¿no? Y la política no es un outsider allí. ¿Cómo ves tú la actual situación? Maduro con un rechazo altísimo, pero la oposición que no logra unirse en un objetivo común, que es la salida de Maduro. ¿Cómo ves ese panorama? Bueno, mira, aquí el panorama es complicado porque ciertamente si la oposición estuviese unificada, ya estaríamos hablando de otro cantar, sería otro juego, ¿verdad? Pero lamentablemente no está así. Y la oposición está dividida y esa ha sido la gran fortaleza que ha tenido el presidente Nicolás Maduro para mantenerse en el poder. Realmente ese ha sido el desideratum, pues, y ha sido vamos a decir, su punto de fortaleza. Su fortaleza, la división opositora. Pareciera que Maduro siempre cuenta con que la oposición se va a equivocar. Vamos a ver si esta vez ocurre algo que no esté dentro de los cálculos, ¿verdad? Que se le salga una rueda a la carreta y la oposición logre, pues, finalmente tragarse todos los sapos que tienen entre ellos y producir una victoria en las elecciones del 28 de julio, ¿no? Pero es un panorama muy complicado porque además se da en medio, Osvaldo, de grandes desequilibrios en el proceso electoral. Yo diría, como lo he señalado ya en otras oportunidades, que este es el proceso electoral más desigual que se ha dado en Venezuela. Un proceso electoral plagado de marramucia, triquiñuela, ventajismo, exclusiones. Es decir, un proceso electoral que demuestra, bueno, que el Consejo Nacional Electoral juega para un solo equipo, no juega para el desarrollo armónico del proceso electoral, sino para favorecer con sus decisiones a uno de los factores políticos involucrados. Y esto es un problema para una democracia, eso es muy grave, que eso ocurra en una democracia. Entonces necesitamos que para las próximas elecciones siquiera, pues, bueno, las cosas sean distintas, ¿eh? Que Venezuela pueda tener un poder electoral absolutamente independiente, porque no lo tenemos, Osvaldo, como no tenemos otros poderes independientes tampoco. Pero sin embargo, al parecer hasta ahora, la Unión Europea, una delegación del Centro Carter e incluso una representación de la ONU, tienen interés en estar presente en este proceso electoral que, como tú lo marcas, pues ahí está muy desequilibrado y pareciera pues que el órgano rector juega para un solo lado. Pero la presencia de estos organismos, de ser cierto, o de estas instituciones, podría ayudar a convalidar el proceso electoral. Bueno, mira, hay cosas que ya son irreversibles. Por ejemplo, la exclusión de candidaturas y de partidos. Eso es un hecho cumplido frente al cual es muy poco probable que se produzcan cambios, ¿verdad? Eso ya es harina de otro costal, como diríamos. Ya en el proceso en sí, pues por supuesto que los observadores pueden cumplir con una gran tarea. Observar, por ejemplo, que se cumpla la ley electoral, que, por ejemplo, si ellos pudieran estar en el desarrollo de la campaña, que se observe que no haya uso de los recursos públicos para la campaña electoral, que el día de las elecciones no haya puntos de eso llamado puntos rojos, puntos azules o puntos del color que sea, repartiendo clap, tomando datos de la gente como estructuras paralelas al poder electoral, por ejemplo, ¿verdad? Que no exista intimidación de electores, que no exista la promoción de candidatos en medio del proceso. Es decir, hay cosas que
la observación electoral debe garantizar que voto que se produzca sea el voto que se refleje, por ejemplo, ¿verdad? Que todo el proceso de escrutinio esté sometido pues a la normativa electoral vigente en el país. En fin, es decir, siempre la observación es útil en cualquier proceso electoral. Es mejor que estén a que no estén, indudablemente. Ahora, de allí a decir que fueron unas elecciones absolutamente equilibradas, pues es otra cosa, ¿no? Porque lamentablemente pues sabemos que no lo es. Pues. ¿Ves? Fíjate tú, Osvaldo, que esto es importante señalarlo. En el 2018 hubo factores políticos que llamaron la atención. Yo estuve entre los ciudadanos que promovió el voto y yo apoyé la candidatura de Henry Falcón y apoyé pues el mantenimiento de la ruta electoral. Y hubo otros que decidieron abandonarla porque no había condiciones, imagínate tú. No, y además... la mitad de las condiciones que había en el 2018. Por cierto, Falcón ha tenido una posición muy importante, ¿no? En relación a llamado al encuentro. Porque te quería preguntar, Vladimir, yo sé que es muy difícil contestar por otra persona, pero ¿cuál debería ser el papel de María Corina en esta etapa de tal cual como se dibuja la situación electoral en Venezuela? ¿Cuál crees tú o cuál le aconsejarías tú que debería ser? Bueno, mira, es difícil porque yo no estoy en sus zapatos o en sus tacones, no uso tacones ni calzo lo mismo que ella, seguramente tiene una medida distinta, ¿no? Pero fíjate, yo diría que ella debe administrar muy bien su capital político, no malgastarlo, porque yo digo que el capital político, el de María Corina y el de cualquier político, puede terminar siendo una panela de hielo a las 12 del día en Maracaibo y de eso tú sabes más que yo. Y sabes que ya hemos tenido capitales políticos en manos de gente que lo hemos muy lejos, Guaidó. Tenemos muchos ejemplos al respecto. Capitales políticos que se derriten como el hielo a las 12 del día en la vereda del lago, ¿verdad? Entonces, fíjate, ese es un tema importante. Ella debería jugar un rol de promover la más amplia unidad, independientemente de quién sea el candidato. Porque el problema en este caso no es el candidato, el problema es ganarle o no ganarle a Maduro. Ahí es donde está el dilema. ¿Con quién? Es secundario, ¿verdad? Aquí no es un problema de la lucha entre el bien y el mal, ¿no? La lucha es precisamente por la producción de un cambio, que a lo mejor el líder que interpreta ese voto en este momento, esa mayoría, no es el líder quizás con todo el discurso que uno quiera que sea, eso es otra cosa, pero es un instrumento que puede ser objeto o sujeto del respaldo popular en la medida en que todos los factores lo acompañen. Por ejemplo, el caso de Rosales, que en el papel luce la figura que podría tener tu paisano Manuel Rosales, podría tener mayor apoyo. A mí me preguntaban, yo decía que esto es como un partido de fútbol, o sea, en un partido de fútbol lo importante es hacer el gol, no quién lo hace. Por supuesto que es importante que Messi haga gol o que Cristiano Ronaldo... Claro, pero a la final lo que se cuenta es el gol. Es lo que se cuenta es el gol. ¿Ves? Ahora imagínate tú que Messi diga, si el gol yo no lo hago, ese gol no vale, tengo que hacerlo yo. Y entonces no le pasa la pelota a nadie, él trata de meterse y trata de hacer gol. Y no hay gol. Entonces me preguntaba, mira, ¿y tú crees que Manuel Rosales puede hacer gol? Bueno, si le pasan la pelota y no lo patean su propio compañero de equipo, puede hacer el gol. Ahora, si le coloca una barrera del equipo contrario frente al arco y encima de eso tienes otra barrera de tu propio equipo frente al arco, imposible hacer el gol. Es decir, se trata de un juego en equipo y lo menos importante es quién anota el gol. Lo importante es hacer el gol, ¿verdad? Y eso pareciera que no lo entiende la oposición. Pareciera que, o algunos factores de la oposición que no entienden el valor de la unidad. Y parece mentira, los ciudadanos creo que a veces tienen un mejor nivel de comprensión de estas cosas que el propio liderazgo, porque el liderazgo cuida las cosas pequeñas, lo chiquitico, el puestecito, cómo quedo yo ahí, qué va a pasar, no sé qué. Así pasó con Falcón, fíjate. Prefirieron hubo mezquindad. Que Maduro siquiera 6 años más antes que darle la oportunidad a Falcón, porque bueno, que si no es de Caracas, que si no es de nuestro grupo, que si huele a chavismo, todas esas tonterías que llegaron a decir. ¿Ves? Entonces yo creo que es ahí donde un liderazgo político debe actuar con madurez. No y administrar ese capital político que se puede diluir como un hielo, un témpano de hielo en la vereda del lago, porque ya de eso tenemos experiencia, cómo se han diluido capitales políticos. Ahora, Vladimir, nos llama poderosamente la atención que el comportamiento de los laboratorios en esta campaña, estas son campañas o hay situaciones que no se hacen bajo hechos concretos, bajo planteamientos, bajo ofertas, bajo planes de gobierno, sino en la descalificación de ambos lados. O sea, los laboratorios están haciendo el mercado y nos preocupa de que esas mentiras repetidas tantas veces se transforman en la gente piensa
y la transforma en verdad. Y por ahí tenemos pues que el mal uso de las redes, que son tan útiles y tan necesarias cuando se usan con responsabilidad, están están demostrando que no son los mejores aliados en estos momentos, porque lo que más leemos de ambos lados, la guerra de laboratorio, es la descalificación, la ofensa, el irrespeto, y no hay planteamientos ni de forma ni de fondo. ¿Qué hacer sobre esto? Bueno, yo creo que la gente debe pasar por un colador todo lo que consume, tanto en redes sociales como en cualquier medio. En el caso de las redes, porque se presta mucho al fake news, por ejemplo, hay que hacer una diferencia. No es lo mismo un influencer que un periodista. El periodista tiene la formación académica para saber jerarquizar la información, tiene unos principios éticos que le fueron inculcados durante la carrera, por ejemplo, el de no mentir, no manipular una información, no omitir elementos que sean esenciales para la comprensión de un fenómeno, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Bueno, hay influencers que repiten una información y aunque no sea verdad, pues otra gente que sin leer, sin informarse, la retuitea. Entonces yo le recomiendo a la gente, no retuitee lo que no le consta. Aquí cabe una máxima del periodismo que se repite mucho. Si tu mamá te dice que te quiere, busca una segunda opinión. Porque, o sea, tiene que ser desconfiado. Eso es para darle la connotación de lo importante que es la verificación. Por supuesto, la verificación de la información. Ahora, por supuesto que estos laboratorios tienen años actuando y no solamente hay uno, hay más de uno. Pero además de eso, fíjate, la misma gente de factores opositores atacando a otra gente del mismo campo, terminan haciéndole el mandado al gobierno, terminan haciéndole el favor al gobierno. Entonces, bueno, esa película ya la hemos visto muchas veces. Ya la hemos visto. Nosotros decimos que quien estimule el abstencionismo sin necesidad de llamarlo, le está haciendo un gran favor a Maduro, de eso no tenemos duda. Y quienes atacan de manera despiadada al rival, porque parece aquí que el enemigo no fuera Maduro, parece que el enemigo, entre otras cosas, fuera Rosales. Hay más interés en eso que en salir de Maduro. Pero la historia, bueno, se encargará y ojalá que ese capital político, que en este caso capitaliza María Corina, sea utilizado para la concordia, para el encuentro, para la unidad. Ahora, todo el mundo sabe, Vladimir, que con respecto a eso, a ese tema de los ataques, ¿verdad? De los ataques en los cuales se pretende descalificar a alguien, ¿verdad? Ese tipo de ataques, bueno, terminan para alimentar el abstencionismo, lo que provoca es la desesperanza. Claro. Y el abstencionismo, Osvaldo, rima con colaboracionismo. La peor forma de colaboracionismo que hay es el abstencionismo, porque el gobierno gana por forfait, chicos. Claro, claro. Y es lo que hay que evitar, por eso es que hay que motivar y llamar a la gente a votar, pero que el liderazgo político no estimule de alguna manera el no votar, el abstenerse, porque sin duda que va a favorecer a Maduro. Pero de todas maneras, hablando ya en la parte final, Vladimir, todo el mundo sabe que tú fuiste parte del gobierno, fuiste embajador en Brasil, fuiste embajador en México. Sin embargo, después que saliste de tu participación en el gobierno, te has mantenido en una postura, yo creo que bastante objetiva, o que se acerca a la objetividad, viendo pues el ángulo de las dos posiciones políticas en Venezuela. Pero es muy difícil hacer periodismo correcto hoy en Venezuela, Vladimir. Mire, es muy difícil porque la libertad de expresión está sometida todavía pues a autoritarismo de distintas formas, ¿verdad? Por un lado, el autoritarismo de quienes tienen el poder político, que te quieren imponer la censura, que te quieren imponer la limitación en los contenidos, pero también hay otra forma de autoritarismo que es el chantaje mediático, ¿verdad? A través de poderosas redes sociales que actúan como laboratorios que pretenden destruirte para evitar que tú, bueno, marques distancia también frente a cosas que no son correctas, porque aquí el gobierno tiene cosas que se le deben señalar y también los factores del extremismo opositor tienen cosas a las cuales se le debe señalar. Es decir, que aquí, bueno, quienes ejercemos periodismo estamos caminando pues en medio de una guerra de botellazos y de descalificaciones de lado y lado. Pero el periodista, por supuesto, tiene derecho a tener una posición política. Yo lo reivindico. De hecho, fíjate, por ejemplo, el Colegio Nacional de Periodistas fue dirigido, el primer presidente del Colegio Nacional de Periodistas fue Héctor Mujica, militante del Partido Comunista. Así es. Héctor Mujica le ganó las elecciones a Omar Pérez, a Deco, y también a Eleazar Díaz Rangel, que era del MAS en ese momento. Es decir, el periodismo puede tener militancia política. Lo que tú tienes que diferenciar claramente es entre los hechos y la opinión. Los hechos son los hechos, la opinión es libre. Tú puedes opinar, pero no, lo que no puedes es mentir
ni ocultar hechos que son esenciales para la comprensión de cualquier fenómeno. Entonces, evidentemente es difícil el ejercicio de periodismo en estos días, sobre todo porque además el gobierno es muy hipersensible, el gobierno tiene una piel de cebolla, ¿entiendes? No acepta la crítica y cualquier crítica lo ve como una conspiración, como una amenaza, y ejercer periodismo en esas condiciones, tú sabrás pues lo difícil que es, ¿no? Sí. Vladimir, para finalizar, un mensaje a todos los que pueden alcanzar a escuchar, a ver este programa, un mensaje ante la proximidad del proceso electoral. Bueno, mira, mi mensaje es a ejercer el voto, a no regalar ese instrumento con el cual contamos los ciudadanos y que es un instrumento de cambio, un instrumento de decisión, de participación. Los ciudadanos también tenemos responsabilidad en el destino del país. No se lo podemos dejar a los dirigentes políticos del gobierno o de la oposición. Los ciudadanos tenemos la responsabilidad de acudir a votar, tenemos la responsabilidad de ver las propuestas, ¿verdad? Y de tomar la decisión que más beneficie al país y también que esté de acuerdo a nuestro punto de vista, no dejarse ni influenciar, ni manipular, ni pretender que con una bolsa de comida te van a secuestrar el voto, o pretender que porque milites en un partido o estés en un consejo comunal tienes que votar por lo que diga el consejo comunal o el partido. No, el voto es libre. Ese es el único momento que tenemos encerraditos ahí frente a la cajita de cartón para expresar nuestra verdadera opinión. Y a la hora de votar, no nos traicionemos. Bueno, muchas gracias. Fue una conversación amena, corta, pero muy precisa con Vladimir Villegas, periodista y analista político. Muchas gracias. Osvaldo, un gran abrazo para ti y para los tuyos. Gracias. Osvaldo Comenta fue presentado por IMECA, Lumber and Hardware, Don Pan, Bakery, Deli and Coffee, Fresh, una explosión de sabor, Interbrokers Group, Margarita, Fresh Blue Crab Meat, SVG Institute, el conocimiento te empodera.